Buenas noches. Ya hoy en nuestra última sesión de teoría y percepción de la forma, estamos a 5, mañana es día 6. Bueno, ya en esta materia afortunadamente hemos evaluado todo el contenido y pues la experiencia ha sido bastante interesante y fructífera para mí, ya que independientemente de los problemas de conexión que ha habido y algunos retrasos en la recepción de los correos y las invitaciones a las sesiones, ha sido bastante variado, pues, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo quiero dejar como reflexión final sobre el tema de la teoría de la forma es que, como me comentaba uno de los trabajos, eh, que estaba escrito de una forma muy personal, de cómo la materia le ayudó en la comprensión de su trabajo como diseñador o como estudiante de diseño, pues, ¿no? De que de alguna manera cambia la percepción. Y efectivamente es así. Cuando uno ingresa a este mundo del diseño o la arquitectura o el diseño industrial, o el diseño gráfico, cualquiera de las ramas que ustedes decidan tomar o en las que estén o decidan tomar en adelante, tienen que tener muy en cuenta estos aspectos teóricos, porque muchas veces la teoría se ve como algo que es ajeno al eje de la carrera que siempre es como el más importante, pues, ¿no? Que es diseño, la entrega de diseño. Y resulta que hay una cantidad de conocimientos prácticos, teóricos, perdón, que son teóricos, pero justamente para que sean aplicados en la práctica. Y entre ellos están los que son referidos a la percepción de la forma, la percepción visual, la percepción del espacio, en teoría del espacio, porque ellas te transmiten formas y maneras de ver el tema de la configuración de la realidad de distintas ópticas y de distintos puntos de vista. Y esto es muy importante porque nosotros básicamente en nuestro trabajo como diseñadores tenemos que interactuar con, con la realidad eh, colectiva, haciendo un poquito un parafraseo de Jung, ¿no? Que ha tenido un impacto bastante profundo en todos ustedes porque lo he visto a lo largo de sus escritos y de sus entregas y de su participación en los foros, que ha sido bastante nutritiva y activa, ¿no? Entonces, el tema de la percepción de la realidad de la forma te ayuda mucho también a colocarte en el lugar del otro, ¿no? Yo quería incluir dentro de la programación una, una última aproximación, pero me pareció como muy compleja, que es la aproximación, digamos que religiosa al tema de la forma y de la percepción de la realidad, del momento, que es la filosofía budista, ¿no? Em, Particularmente, yo me siento muy identificado con los preceptos que allí se esbozan, pues, ¿no? Y uno de los aspectos más importantes del tema de la forma y de cómo ellos la conciben es bajo el sentido de lo que se llama la empatía, ¿no? Y esto en relación con lo que les comento de que las teorías los ayudan un poco no solamente a percibir la realidad, a interpretarla y componerla y recomponerla, sino que también le permiten ver lo que no es evidente, pues, ¿no? Le permiten ver lo que quizás es más trascendental que lo meramente visual, pues, ¿no? Eso de lo meramente visual te ayuda
lógicamente como herramienta de diseño, pero ese diseño es para alguien. Entonces, ese concepto que maneja el budismo de empatía significa colocarte en el lugar del otro, ¿no? Y se maneja bajo el precepto de cuatro nobles verdades, pues, ¿no? Esas cuatro nobles verdades, de alguna manera, construyen todo lo que es la ética budista, pues, ¿no? Entonces, claro, un poco el desarrollo de la modernidad nos deja un legado de la percepción de la realidad a través de la configuración de las cosas y la interpretación de estas, a través de la pedagogía formal de la Bauhaus, que la vimos, a través de los preceptos esbozados por las teorías postmodernas, la Gestalt, que digamos que es el eje fundamental de la materia. Pero yo como soy un poco rebelde, me gusta siempre poner en tela de juicio ciertas cosas, ¿no? Y también porque, bueno, se requiere de una actualización cuando te vas a referir al tema de las formas, al tema del diseño, ¿no? Y hay muchos preceptos de la modernidad que ya están caducos, pues, ¿no? Entonces, ese sentido de la empatía no existió en la percepción de la forma en la modernidad, porque simple y llanamente lo analizaban desde el punto de vista de la percepción visual, no de los sentidos. Y por eso yo comienzo desde la antigüedad clásica como para comprender que el tema de la forma no solamente se refiere a la configuración del sólido, o haciendo referencia a Platón del sólido platónico o de la geometría o de la composición. Evidentemente todas las leyes de la Gestalt son fundamentales, la proximidad, figura-fondo, la ley de la semejanza, todo esto, para la composición con relación al esquema dentro de la modernidad. La modernidad, entendida siglo XX, 1900, a partir de 1914, 1920, el periodo entre guerras, 1935 hasta 1945, luego la posguerra, hasta llegar a la posmodernidad que marca básicamente el fin de lo que es una concepción de la forma en la modernidad. Y eso, bueno, entró en tela de juicio porque lógicamente, así como la filosofía de la antigüedad clásica de Platón fue argumentada por sus discípulos, él hablaba allí de distintas formas de configuración, no solamente de la forma como tal, como venía diciendo, sino también de la república, de las relaciones sociales, de la sociedad y del individuo, ¿no? Y curiosamente, estos temas que trata la antigüedad clásica, hay un momento de la historia que se retoman en el Renacimiento y luego hay un momento en la historia que se retoman. Es decir, siempre hay como un retorno a lo esencial para una necesaria interpretación de una nueva realidad que se presenta, ¿no? Y en ese sentido, el tema de la psicología moderna, la psiquiatría, tocando un poco la parte simbólica en Jung y empática en el caso del budismo tibetano, porque hay muchas vertientes, hablan no solamente de la forma como el elemento puro o compositivo, sino de la función que tiene el individuo de colocarse en el lugar del otro. Y ese es un rol muy importante dentro del desempeño del diseñador. Ubicarte en la posición del otro significa entender qué es lo que quiere ese otro y cuál es la realidad de ese otro. Entonces, muchas veces se dice que el arquitecto o el diseñador o el diseñador gráfico se convierte como en una especie de psicólogo, ¿no? Porque tú tienes que interpretar
lo que la persona quiere manifestar a través de su diseño, pero la persona no lo sabe, porque en realidad desconoce de estas herramientas y de estas teorías. Y entonces allí es donde la empatía funciona, porque la empatía es ponerse en el lugar del otro. No es ser para el otro, que es una paradoja de la filosofía moderna. Es ponerse en el lugar del otro. Y en ese sentido, el énfasis en la comprensión de los deseos y de las intenciones del otro tienen mucho que ver con la constitución del hecho formal y del producto que tú vayas a hacer, ¿no? Hay, hay un ejemplo y una locución, un interview o un reel, uno de estos temas que uno ve en las redes sociales, donde Steve Jobs, que es el creador de Apple, y Apple, pues ya sabemos todo el mercado que maneja hasta la actualidad, él ponía mucho como ejemplo que en realidad él no estaba concentrado en explicarle a la persona cómo funciona su máquina. Es decir, cuáles son los componentes, cómo es la programación, eh, cuál es el sistema operativo. Es decir, el aspecto técnico en el que sí insistían empresas, por ejemplo, como IBM, como Microsoft y otras que en ese momento eran como competencia. Pero Jobs jamás se concentró en el tema tecnológico porque era lógicamente un tema ajeno. La persona quería, lo que quería era saber ese nuevo aparato que estaba surgiendo, ese cajón con una pantalla que era un televisor, pero que no transmitía imágenes televisivas, algo que para ustedes ahorita es impensable. Es decir, ya no usamos prácticamente la televisión. En ese momento, bueno, ese aparato tenía un sistema operativo que fue diseñado pensando en función de la persona y de facilitarle las cosas en su uso. Y esa es la filosofía que debe regir el diseño. Facilitarle las cosas a las personas que van a ser los usuarios finales de ese producto. Y él ponía mucho el ejemplo de la marca Nike o Nike, como la quieran llamar, ¿no? La marca de zapatos. Eh, Cabe señalar que Nike es una diosa griega, es una diosa de la mitología griega, ¿no? Curiosamente. Y su diseño, ese diseño simple, por, por darle un calificativo, uno realmente no sabe qué es. Es decir, es una imagen, una forma, es un diseño, pero puede ser muchas cosas. Entonces, Nike, decía Jobs, no se basaba en explicarte que su zapato era mejor porque estaba elaborado con fibra de carbono ultra resistente y de ligera composición estructural, cuyas partículas atómicas estaban constituidas y compuestas añadiendo tales o cuales elementos. Es decir, no se preocupaban por la, por la marca y su constitución como tal objeto, configuración formal, sino que se basaban en lo que es el marketing de ese producto. Y de esa forma lograba la Nike ubicarse en la psique del otro. Estaba siendo empático, pero era a través de mensajes. Es decir,
La Nike nunca dijo yo soy el mejor zapato para correr o yo soy el mejor zapato para los maratones. No, uno recuerda la marca por los lemas que ella transmitía, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy famoso que decía just do it, solo hazlo. Ahí no te están diciendo yo soy un zapato, yo tengo tales y cuales características, tengo sopo 200 modelos de tal tipo, para damas, para caballeros. No, ellos solo simplemente te decían just do it. Sí, profe, inclusive cuando de repente uno ve únicamente esa frase, ya uno reconoce que es de cuál marca es. Correctamente. Y ese era el punto fundamental de Jobs, que la marca se reconoce a través de lo que transmite, no a través de lo que está constituido. ¿Mm? Yo no recuerdo qué otra frase, quizás ustedes me puedan ayudar, pero sí sé que en el último maratón que hubo de Nueva York, ¿fue? Uno de estos maratones que tienen no sé cuántos K, famosos a nivel mundial, estaba patrocinado por la Adidas, ¿no? La marca de las tres rayas, de Three Stripes Branch. ¿No? Ya inmediatamente ahí también tienes una relación con lo visual y tú dices, ok, Adidas. Adidas estaba patrocinando el maratón y la Nike, como estrategia, ¿no? No patrocinó, no se preocupó por patrocinar nada del maratón, sino que se preocupó por colocar en los puntos o en los kilómetros más críticos, cuando tú estás en un maratón, y no es que yo sea maratonista ni nada por el estilo, o sea, no corro nada, no hago casi ningún tipo de ejercicio, pero para los maratonistas les colocaban pancartas en las etapas más críticas donde decían just do it o you can make it, lo puedes lograr. Es decir, su marca fue además mucho más utilizada y tuvo más éxito porque estaba transmitiéndole un mensaje a la persona que estaba concentrada en ese maratón, pues, ¿no? Que lógicamente requiere de una exigencia importante, porque son maratones de más de 40 kilómetros. O por ejemplo el Ironman, que son tres disciplinas y corres 10 kilómetros y tantos en bicicleta y tienes que nadar. Allí también ellos siempre aparecían con el tema del lema, pues, ¿no? Con el tema del eslogan, la transmisión de impacto en la psique de la persona que está allí y que está corriendo, pues, ¿no? Entonces, el mundo mental, el mundo de las ideas, no solamente tiene relación con esa identidad, sino que tiene además vinculación con tu cuerpo, ¿no? Con la manera en que tú puedes a través de la mente controlar tu cuerpo y cómo a través de la transmisión de esos pensamientos puedes motivar, influenciar, activar a una persona que eventualmente lo requiere en un punto determinado donde está comprobado con estudios que el maratonista, por ejemplo, se siente más agotado, pues, ¿no? Entonces, algo que sí he hecho es
en los últimos tiempos subir cerro y hay momentos donde tu cuerpo está con tantas pulsaciones que tú sientes y tú dices, ok, no lo voy a lograr. Pero inmediatamente, cuando tú te olvidas de esa sensación y te concentras en la mente y en la respiración, que también es uno de los fundamentos de los que habla el budismo, inmediatamente se regula el organismo. Entonces, el tema de la idea, el tema del mundo ideal, el tema del mundo de las ideas, el tema del mundo de las formas, el tema de la configuración, el tema de la composición, el tema del diseño, todo tiene que ver con la empatía y el conocimiento y el manejo de la mente. No solamente la propia, sino la del otro. Y no manejarla para un sentido macabro, perverso, para la guerra o para la enemistad, que también sucede, ¿no? Sino, en este caso, la forma y el conocimiento de la forma y, y esos estadios mentales que en la antigüedad clásica se llamaban inteligibles o ideales, este, son los que realmente te permiten estructurar una discursiva coherente de lo que tú vayas a elaborar como diseño. Pero no necesariamente el diseño va a ser exitoso porque sea bonito o porque sea bueno o porque sea económico o porque sea el mejor, sino por lo que él transmite. Y allí entonces es donde la psicología moderna tiene un impacto fundamental, ¿no? Cuando reconoce que hay un inconsciente colectivo y hay una conciencia individual, que hay un ADN de formas que fluye a través de nosotros y que hay una percepción y un sentido de unicidad individual dentro de un todo, ¿ok? Y eso está sucediendo en la era digital también. Es decir, nosotros no nos conocemos person to person, como quien dice, ¿no? Quizás porque prendemos la cámara y hay la interacción, pero realmente lo que hace que haya una efectividad y una empatía en en el tema de la materia, porque yo no lo estoy inventando, pues lo veo en las respuestas y en los exámenes. No es que me sea al caletre no sé si se dice todavía, pero bueno, no es que me sea al caletre todas las teorías y me las puedo repetir unas arriba, de arriba para abajo, pero logro a través de lo que se transmite en el curso comprender que existe un algo más allá de la realidad, más allá de mí, que me ayuda a organizar, a organizar y a organizarme, ¿no? Como ser, sino en mi interacción con los demás. Entonces, a través de la palabra y la imagen en este caso, porque algunos muestran su imagen en cámara, otros no, y eso es respetable. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es el mensaje, ¿ok? Y el mensaje que se transmite, que sea efectivo para lo que tú tienes como pretensión hacer
eh, en tu carrera y en tu vida profesional. Entonces, es muy importante el reconocimiento del otro en su condición. Y es muy en su condición de ser y como cliente en su necesidad de, de construir, de vender un producto, de hacer una cadena productiva, de diseñar un logotipo, lo que sea, pues, ¿no? Está esa entidad que va más allá de la comprensión y que existe en el mundo ideal, en el mundo que nosotros tenemos como válido, pues, ¿no? Pero cuando tú empiezas a pensar tantas personas que uno tiene como estudiante y que todo ha migrado a una transmisión y que sin embargo y a pesar de ello se puede lograr esa empatía, es precisamente porque el mensaje cala, el mensaje tiene sentido, ¿no? Y que hay que comprender que no solamente la realidad que existe es la realidad de uno, existen múltiples realidades. ¿M? Y entonces el trabajo de uno es interpretar esas formas de realidad para poder entonces proyectar lo que la persona está buscando o lo que ustedes están buscando como artistas, como diseñadores, pues, ¿no? En el caso del arte puro, digamos, hay una especie de egocentrismo, pero ese egocentrismo se disipa en el momento que la obra este, se muestra, ¿no? No me refiero tanto al arte figurativo, sino al arte moderno, contemporáneo, a las instalaciones, a los performances. Es decir, todo ha cambiado en su constitución como la teníamos ya contemplada y percibida. Ya hoy todo es distinto. Y eso lógicamente también lleva a unas nuevas formas y maneras de interpretación de la realidad y de las cosas, ¿no? Y eso es uno de los elementos más importantes que yo quiero dejar como sentado en este último encuentro, bueno, íntimo con ustedes dos, pero que bueno, ya los demás lo podrán ver en el portal o en el canal donde yo subo todos mis videos. Cuéntame, Vanessa. Profe, disculpe, que le iba a comentar que Carmen Salas no se puede conectar porque está sin luz. Está sin luz desde temprano y me dijo que de verdad no se iba a poder conectar. Ok, chévere, ¿no? Bueno, Carmen, un gran saludo para Carmen, para ustedes. Este, ella también ha hecho un gran trabajo y pues simplemente lo que quiero es darles las gracias por haber sido consecuentes, em, que la materia los haya entusiasmado y los haya ayudado a comprender en realidad para qué sirve, para qué sirve todo esto, pues, ¿no? Y bueno, queda un camino por recorrer para ustedes por delante, eh, un camino en el cual ustedes se van a encontrar con muchísimas teorías, con muchísimas posturas, y como digo yo, cuando yo entré a estudiar, yo soy arquitecto y, y no me gusta hablar de mí, pero digamos,
interés y en lo que me especialicé es en historia y teoría y crítica, pero realmente hago esas tres cosas a través de la academia, no estoy buscando, digamos, eh, transformar la realidad ni crear ningún concepto nuevo, sino llamar a la atención de que existen otras maneras de ver las cosas y que a lo largo del camino le estaba diciendo que cuando entré yo a estudiar en el año 88, este, para mí se abrió un mundo completamente distinto. Es decir, ya yo tenía una formación previa en la parte artística. Yo entré muy joven a estudiar, a los 17 años, entré en la universidad y cuando encontré ese mundo me quedé maravillado y todavía me sigo maravillando todos los días de, de, de ese universo en el que uno ingresó en ese momento. Y de verdad me cambió la vida, me cambió la vida. Y también te cambia la vida que luego cuando eres profesional y pasados muchos años, te encuentras en la academia, ya no tanto presencialmente porque no, prácticamente yo he migrado a trabajo y a academia en línea, pero te toca compartir con los profesores que fueron tus profesores y eso es muy interesante, ¿no? Esa especie de transmisión, ese ADN que está fluyendo constantemente como de generación en generación, ¿no? El profesor Edgar Cruz, que es el que les iba a dar la materia, que es el coordinador docente, él fue mi profesor en la universidad. Y ahora me toca hablar con él como coordinador y como amigo, ¿no? Entonces, allí precisamente hay una configuración distinta de la realidad, ¿no? Porque hay los extremos que se tocan. Y entonces allí hay una realidad frecuencial que la estudia la física cuántica, pues, ¿no? Que básicamente dice que no solamente nosotros existimos en este universo, sino que hay distintos universos, lo que llaman universos paralelos, y que antes se decía, no, es que tú vives en un universo paralelo. Y realmente sí, Sí, inclusive ahorita, disculpe, sí, profe, inclusive ahorita también le dicen los multiversos, ¿no? También. ¿ve? Multiversos, metaversos, e inclusive ya hay teorías que dicen, eh, por ejemplo, Einstein decía que hablaba sobre la curvatura del universo y la infinitud del universo. Pero ahora hay estudios que sostienen que el universo sí tiene un límite y que está ubicado a 3.000 trillones de billones de años luz, donde existe otro mundo, tal cual como el que nosotros vivimos. Y bueno, las personas con diversas creencias religiosas o visiones filosóficas del mundo dicen que ese es el mundo, el paraíso, pues el mundo al cual nos vamos después que dejamos de estar aquí, ¿no? Entonces, eso lógicamente abre una ventana infinita de posibilidades para el estudio y la investigación. Y yo pienso que dentro de 20, 30 o los años que sean que uno viva, no sé cuántos serán, porque según el budismo, este,
lo único permanente es lo impermanente, pues, es decir, tú solamente estás seguro de que en algún momento va a dejar de existir. Eso es lo único que tú sabes, pues, ¿no? Y que a partir del reconocimiento de que la vida es sufrimiento, ¿ok? Logras de alguna manera liberarte de muchas circunstancias y complejidades que se te pueden presentar en la vida. Sé que estoy siendo un poco filosófico, pero es importante comprender que estos preceptos que estudiamos en algún momento van a dejar de tener validez y debemos estar preparados para eso, pues, ¿no? Entonces, en la comprensión de esa impermanencia, nosotros podemos abrir nuestra mente hacia el otro y hacia las distintas realidades, ¿no? Que coexisten en este mundo de forma paralela. Y no hace falta irse mucho más allá, pues, ¿no? Es decir, el universo comprendido como ese espacio exterior, ¿no? Que nosotros vemos ahorita aquí a través de la ventana donde se observan los astros, no necesariamente está ubicado allí, está coexistiendo en este momento, porque nosotros en esta pequeña cápsula azul, como la llamaba este, Carl Sagan, el científico Carl Sagan, que tiene, búsquenlo en YouTube, se llama el pequeño punto azul, ¿no? Eh, Él habla del mundo como esa pequeña brisa o como ese pequeño grano de arena del universo cósmico. Pero resulta que, como les venía diciendo, del lado de este universo en el que nosotros estamos, con este velo que nos separa, bueno, ustedes están allá en otro universo, pueden estar en otra parte del mundo. De hecho, hay estudiantes que tengo que viven en otros países y cursan materia. Pero voy al punto de que hay otro sitio, otro lugar donde hoy es el día y se están cayendo a bombazos. Entonces, ahí no tenemos que ir muy lejos para comprender que en este mismo plano hay sucesivos eventos que ocasionan efectos a nivel global, pero que nosotros no los estamos viviendo. ¿M? Entonces, si no existiera la comunicación por este medio, nosotros quizás ni siquiera sabríamos que están bombardeando otros países, ¿ok? Y en otros países hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es Venezuela, no saben qué es. Entonces, allí es cuando tú comienzas a hacerte preguntas y pues mi recomendación es que no se hagan muchas preguntas, sino que busquen, digamos, entender la realidad de las formas de la manera más simple posible, viviendo un día a la vez, comprendiendo que somos finitos y que nuestra misión debe ser eh, de empatía y de ponernos en el lugar del otro y trabajar en su beneficio a través de nuestra profesión, pues, de lo que hagamos, no solamente profesionalmente, sino como personas y como seres humanos, que lamentablemente o afortunadamente o yo no sé, yo siento personalmente que cada vez ese mundo se va complejizando más, pero por otro lado, cuando comienzo
a investigar y a seguir indagando y a seguir desarrollando mi trabajo, pues me voy dando cuenta de que este, van surgiendo también las soluciones, pues, ¿no? Entonces, bueno, no sé, tienen ustedes unos minutos para decir lo que deseen y bueno, y despedirnos. Yo soy muy emocional, así que bueno, les cedo la palabra si quieren comentar algo. Sí, Vanessa. Bueno, profe, en mi caso, primera vez que tengo, digamos, como que ese acercamiento con el tema del diseño gráfico, nunca había tenido nada que ver, simplemente, bueno, fue como un autodescubrimiento de unos meses para acá. Entonces, cuando comencé a ver esta materia, ciertamente que entendí que hay muchas cosas que ya sabía, pero como que no le tenía el nombre. Entonces, esta materia me ayudó muchísimo, toda la información que usted nos facilitó y obviamente la información que busqué aparte, me ayudó muchísimo a aclarar mucho, como quien dice, este universo, porque ciertamente es necesario comprender qué es la forma y verlo desde un punto de vista, como dice usted, desde la empatía, porque claramente, por lo menos en el área donde nos vamos a desarrollar, que es el diseño gráfico, es necesario no solamente lo que uno quiere hacer, sino qué quiere transmitirle a la otra persona o a las otras personas. Entonces, es necesario también verlo desde ese punto de vista. Y bueno, por lo menos de mi parte me siento muy satisfecha con todo lo aprendido durante esta materia y de verdad muy agradecida con usted, profe. No, no, Muchísimas gracias. para nada. Gracias a ti de verdad. Yo, bueno, todas estas son cosas que a pesar de todos los años que tengo dando clases, siempre conmueven, pues, ¿no? Este, no sé, Angelimar, si tú quieres agregar algo ya para finalizar, si no, Bueno, profesor, o sea, realmente esta materia me sirvió más como refrescamiento, ya que yo soy técnico superior en diseño gráfico, no tengo mucho tiempo de haberme graduado y realmente la materia me sirvió más como un tipo de refrescamiento, pero a la vez una manera de ver las cosas y otra forma distinta, pues, o sea, y aprender un poquito más, ya que a pesar de que yo tuve bastante profundidad con el tema cuando estaba estudiando, verlo ahorita desde la perspectiva de los foros, los ensayos, sí me hizo como reflexionar, pues, y sentir que me puedo darle como otro punto de vista o otro giro a cómo puedo elaborar